sea el Cordero. ¿Cuántos pueden alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Recuerde que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Donde están dos personas o más congregadas en su nombre, Dios está en medio de ellos. Para cualquier motivo, para cualquier cosa que se haga en su nombre, Dios está en medio de su pueblo. Capítulo 20 de Jeremías, verso 7 en adelante. Damos lectura a la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnio, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El título de esta predicación se llama No resistas la presencia de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tus misericordias, porque tú has sido bueno en gran manera. Y hoy, Señor, no queremos resistir tu presencia. Más bien queremos agradarte y queremos recibir de ti, ser tocados y ministrados por tu Espíritu Santo para hacer el trabajo por el cual nos rescataste, nos limpiaste, nos llamaste y nos ungiste para poder llevar las buenas nuevas de salvación a las almas necesitadas sin ti y sin esperanza. Hoy te pedimos, Señor, que tú te manifiestes con tu poder en medio de este pueblo, que tu gloria sea manifestada y que cada persona que ha perdido el ánimo, el deseo, que ha perdido la motivación para llevar a cabo una obra, para llevar a cabo un ministerio, para llevar a cabo, Señor, un trabajo por más sencillo que sea dentro de tu rebaño, Señor, que una vez más tu fuego arda, seduzca, motive, aliente y levante a este pueblo. Hoy reconocemos, Señor, que dependemos de ti totalmente y te pedimos nos hables por tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cómo se llama el título de la predicación? ¿Cómo se llama? Aleluya. Tome su lugar y glorifique a Dios. El profeta Jeremías fue un hombre de Dios que en el propósito perfecto y eterno de Dios estaba él en los planes del ministerio profético. Jeremías fue un hombre que Dios en su visión eterna lo tenía destinado para vivir en la tierra con un propósito específico y llevar a cabo una obra que Dios le ponía no solamente en su mente, sino la ponía en su corazón. Era declarar la palabra del Dios viviente. Jeremías fue un hombre que profetizó, que habló la palabra de Dios antes
del cautiverio y durante del cautiverio de Babilonia, el cautiverio que trajeron los babilónicos para los judíos. Recordamos que Israel fue cautivado por Nabuzaradán, capitán del imperio babilónico, y por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Israel fue cautivo por 70 años, fue llevado como extranjero, fue saqueado, fue menospreciado, fue avergonzado y afrentado por causa de su pecado, por causa de su rebeldía. Pero la Biblia nos habla de un hombre que se levanta en medio de todo esto que está ocurriendo. Un hombre que se levanta en medio de tantos hombres que se llamaban hombres de Dios, pero que apostataban de la fe. Hombres que Dios les daba una palabra y ellos transgiversaban la palabra. Hombres que Dios les daba un sentir y ellos agradaban al oído del pueblo, agradaban el oído de la gente, le daban a los reyes lo que los reyes querían escuchar y no lo que Dios le daba a esos hombres, profetas de Israel. Pero este hombre, hermano, fue un hombre que, aunque era joven cuando fue llamado al ministerio, Dios le habló y le declaró que los propósitos que él tenía para Jeremías los había diseñado en su mente infinita desde antes que fuera formado en el vientre de su madre. Antes que estuviese en el vientre de su madre, le dijo Jehová a Jeremías: yo ya te había conocido. Antes que te formase, ya te había conocido. Antes que nacieses, yo ya te había dado como profeta a las naciones. Estamos viviendo tiempos donde el hombre que viene a Cristo, estamos viviendo tiempos donde los hombres que predican la palabra del Señor, similares a los tiempos del profeta, tiempos de cautiverio, pero ya no un cautiverio literal. Estamos viviendo tiempos de un cautiverio espiritual, donde el creyente es un creyente sin poder, un creyente sin unción, un creyente sin los dones espirituales, donde gran parte del pueblo de Dios, llamado la iglesia en el mundo entero, vive un evangelio tranquilo, un evangelio raquítico, un evangelio esquelético, un evangelio sin poder y sin milagros de Dios en sus vidas, por causa de que el creyente se ha conformado a vivir una vida mediocre. El creyente se ha conformado a los rudimentos, a la rutina. El creyente se ha conformado con pasarla solamente. Pero la Biblia dice que los hombres y las mujeres de Dios viven llenos de su presencia, porque su presencia da vida. Aleluya. El profeta Jeremías fue diseñado, y el ministerio que él ejerció fue diseñado en la mente de Dios antes que él naciese y fuese formado en el vientre de su madre. Jeremías profetizó lo que el hombre no quería escuchar. Jeremías habló lo que el hombre no quería oír. Jeremías le decía a los reyes lo que los reyes no querían recibir de parte de Dios. Hoy en día, amada iglesia, Dios a usted le ha llamado para ser portador del santo evangelio de Jesucristo. Dios a usted y a mí nos ha llamado para llevar las buenas nuevas de salvación a las almas. Dios a usted y a mí nos ha llamado para ministrar el bendito evangelio de Cristo a las naciones.
Dios nos ha puesto, hermano, como punta de lanza, nos ha puesto como voceros, nos ha llamado como atalayas, hemos sido llamados como embajadores de Cristo en cadenas para poder anunciar las buenas nuevas de Cristo de salvación al mundo entero. Pero le voy a decir algo. Jeremías no fue un profeta aceptado. Jeremías no fue un profeta popular. Jeremías no fue un profeta, hermano, que las masas lo recibían con aplausos. Jeremías no fue un profeta que los reyes lo recibían con alfombra roja. Jeremías fue un hombre sufrido. Jeremías fue un hombre con dolor en su corazón por ver a su pueblo perderse. Y Jeremías le decía a su pueblo lo que tenía que dejar para poder ser libre de la cautividad espiritual y para que no viniera la maldición de la cautividad literal. Pero el pueblo quería escuchar palabras lisonjas. El pueblo quería oír lo que agrada a la carne. El pueblo quería oír lo que agrada al hombre carnal. Pero Jeremías no podía hablar otra cosa sino palabra de Jehová. Y hoy en este mismo tiempo estamos como en el tiempo del profeta, viviendo tiempos donde el pueblo no quiere oír palabra de Jehová, donde las almas no quieren escuchar que hay que hacer cambios en nuestras vidas. El pueblo no quiere escuchar que tenemos, hermano, que enderezarnos, porque si no nos enderezamos, hermano, viene el destructor y nos aniquila y nos derriba y nos mata y nos lleva al Seol, al tormento eterno. El pueblo no quiere escuchar temas del infierno. Las almas no quieren escuchar temas del castigo eterno. Las naciones no quieren escuchar, hermano, el tema de la gran tribulación, juicios de Jehová sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre quiere vivir y ha vivido una vida desordenada. El hombre en la tierra quiere vivir una vida conforme a su concepto, a su conocimiento y a su propia voluntad en la tierra. Pero Dios ha traído leyes espirituales. Dios ha traído, hermano, mandamientos para que usted y yo seamos bendecidos todo el tiempo. Jeremías, hermano, habló la palabra del Señor tal y como Dios se la daba. Jeremías se paraba frente al pueblo y frente a los reyes y daba la palabra tal y como era. Aunque al rey no le agradara, él daba la palabra del Señor. Aleluya. Estamos viviendo en tiempos donde aún queda un remanente. Tiempos, hermano, donde aún queda un pueblo que siga hablando palabra de Jehová. Aunque el diablo se levante como Apolión, aunque el diablo se levante, hermano, como el destructor, aunque se levante como río, le voy a decir que hay un pueblo que siga hablando palabra de Jehová, que siga hablando palabra viviente, que siga hablando la verdad de Dios en los púlpitos. No he venido aquí a deshonrar a ningún pastor. No he venido aquí a criticar a ningún predicador de la palabra de Dios. Pero sí he venido, hermano, a predicar la verdad de Dios y a decirle que estamos viviendo tiempos donde pastores y predicadores agradan el oído del hombre, donde se levantan maestros que agradan el oído del hombre carnal aquí en la tierra, dentro de las congregaciones. Y es necesario que la iglesia se levante con un oído bien abierto, con un oído espiritual, para escuchar, para discernir, para entender la voz de Dios en su vida.
Porque quiero decirles que cuando el hombre y la mujer entiende, discierne y acepta la voluntad de Dios para su vida a través de la Biblia, la palabra de Dios, el hombre y la mujer sufre cambios para bendición. El hombre y la mujer comienza a ser libertado, las cadenas comienzan a caerse, el hombre recibe de Dios bendición y vida eterna. Jeremías hablaba esta verdad mientras un pueblo se pervertía en su idolatría. El problema, hermano, ya no era una idolatría afuera, era una idolatría dentro. El problema, hermano, ya no eran los Baales en el tiempo de Jeremías. El problema no era Belcebú, príncipe o rey de los demonios. El problema era que el pueblo, el problema era que los sacerdotes, el problema era que los profetas se habían pervertido la palabra del Dios viviente y no daban la voz de Dios al pueblo. Ese era el problema. No era una palabra pervertida totalmente, era una palabra lisonjeada, una palabra acomodada. Ese era el problema. Usted recuerda ahí en Apocalipsis capítulo 3 que dice la Biblia que por cuanto no eres ni frío ni eres caliente o ferviente, te vomitaré de mi boca porque eres tibio. El problema no era que se habían enfriado totalmente y mucho menos que estuvieran fervientes, pero el problema era que estaban viviendo un tiempo de tibieza espiritual y seguían profetizando. Y los profetas del tiempo de Jeremías decían: así dice Jehová, traigo palabra de Jehová. Pero los que traían, hermano, era un montón, hermano, de seducción al oído del hombre y de los reyes para que les aplaudieran, para que los ensalzaran, mi hermano. Pero lo que Dios decía era todo lo contrario. Aleluya. Y hoy cosas similares estamos viviendo en el planeta Tierra. Cosas similares estamos viviendo en las congregaciones de la iglesia del Señor en el mundo entero. El pueblo quiere vivir un evangelio light, un evangelio, mi hermano, solamente para pasarla. Para pasar de panzazo al cielo, para pasar solamente que pase raspando a la presencia de Dios. No existe tal, hermano. Existe ferviente o existe frío, porque tibio le va peor, mi hermano. Por eso, hermano, hay que buscar presencia de Dios. Vivió en este tiempo Jeremías, en un tiempo crítico, en un tiempo, hermano, donde lo que él decía no valía, lo que él decía no lo recibían. Y sabe usted que lo que él decía era palabra del Dios viviente. La Biblia dice en el capítulo 20, verso 7 del profeta Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Jeremías está lamentándose. Jeremías se está quejando en esta parte de la Biblia delante del Señor. Y le está diciendo: Señor, tú me convenciste, me sedujiste, Señor, y fui seducido. Me venciste porque tú eres más fuerte que yo, Señor. Y mira lo que pasa. Cada día he sido escarnecido. Cada día sufro dolor. Cada día soy maltratado. Cada día me pisan. Cada día me humillan. Dice el profeta: cada día y cada cual se burla de mí. Hoy, hermano, pocos predicadores están dispuestos a que se burlen de ellos. Pocos pastores están dispuestos a que se les haga escarnio. Doy gloria a Dios porque en cierta manera estamos en un país libre de expresión y no estamos siendo perseguidos como en otros países. Pero le voy a decir que estamos viviendo tiempos donde el hombre no quiere padecer por causa del Señor. Pero hay un momento
donde Dios nos pasa por la balanza. Hay un momento donde tenemos que pasar el horno de fuego. Hay un momento que las obras nuestras tienen que pasar por fuego. Y si son oro y son plata y piedras preciosas, van a permanecer. Pero si las obras que le damos al Señor son hojarasca y madera, se van a quemar. Verso 8. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Está diciendo el profeta Jeremías: Señor, lo que tú me das a mí para hablar de parte tuya, gritar y dar voces, es violencia y destrucción. Señor, dame otro mensaje. Señor, dame otra palabra. ¿Por qué me dices que le diga al rey que vienen 70 años de desolación? ¿Por qué me dices que vengan 70 años sobre esta tierra de Israel para que sea cautivada? El Señor le decía: esta es mi palabra. Esta es la palabra del Dios viviente. Hoy estamos, hermanos, predicando el mismo mensaje de arrepentimiento. No podemos perder el tiempo. Iglesia, tenemos que apercibirle a usted de que Cristo se acerca pronto y con Él vendrá detrás de Él la ira de Jehová sobre la tierra. El hombre no quiere escuchar que la tierra va a padecer por causa del pecado. Aún se levantan diciendo religiones que la tierra va a mejorar, que en la tierra van a vivir siempre, que en la tierra es el paraíso en el que van a vivir. Pero ¿sabe qué? La Biblia me dice desde el capítulo 6 del libro de Apocalipsis al capítulo 20, donde se acaba la tierra con fuego, que vendrá destrucción sobre esta tierra año tras año, día tras día. Será perseguida la tierra, será, mi hermano, flagelada, será atormentada y será enjuiciada. Vendrá cuentas el hombre y la mujer delante del Señor, pero ya no en misericordia, sino de los juicios de Jehová que recaerán a la tierra. Ese será su jurado y su juez. Pero el hombre no quiere escuchar eso afuera y adentro de la iglesia, porque si el hombre escucha eso, el hombre tiene que meterle leña al fuego, el hombre tiene que orar, el hombre tiene que leer la Biblia, el hombre tiene que ayunar, el cristiano tiene que buscar presencia de Dios, el cristiano tiene que meterse en el fuego del Espíritu Santo, y eso el cristiano no quiere hacer. El cristiano no quiere pagar el precio. Su carne lo domina. Su carne lo vence. A Jeremías no lo venció la carne, lo venció Jehová. Me sedujiste, oh Señor. Fui seducido, fuiste más fuerte que yo, me venciste, papá. ¿Sabes qué? Di gritos, di violencia, Señor. Di voces. Y lo que anuncié fue destrucción y violencia. Lo que dije no era prosperidad. Lo que dije no era bendición. Lo que dije es: viene destrucción y viene violencia de parte de Jehová. ¿Usted cree que quería escuchar eso el rey de su tiempo? ¿Que violencia y destrucción venían? Para nada. Hoy en día es la misma cosa. El hombre no quiere escuchar que viene violencia y destrucción, pero de que viene, viene. Y escape por su vida. Dice la Escritura: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Usted cree que los hombres de Dios no tienen un momento de crisis? Bueno, quiero decirle que sí. Aleluya. Todo hombre de Dios tiene un momento de crisis en su vida. Y este fue el momento de crisis en la vida del profeta Jeremías.
Dijo Jeremías en su queja: Señor, yo ya no hablo, yo ya no digo. Mira, Señor, año tras año he predicado, he hablado, he anunciado al pueblo, a los reyes, les digo que viene de parte de Jehová juicio, y lo que hacen es encarcelarme, lo que hacen es abofetearme, lo que hacen es burlarse, me afrentan, me escarnecen, me meten en pozo, me tienen con hambre y con sed por causa de tu palabra, Señor. Y le dice el profeta Jeremías: Señor, no me acordaré más de ti, ni hablaré más en tu nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. En otras palabras, en los tuétanos de Jeremías estaba la presencia de Dios. No podía resistir la presencia de Dios, porque la presencia de Dios nadie la puede aguantar, nadie la puede resistir. No resistas la presencia de Dios. Hoy día el Espíritu de Dios está tocando a muchos cristianos en los púlpitos. Hoy día el Espíritu de Dios, el fuego que trae el Espíritu Santo, está tocando a muchos creyentes en los púlpitos, está tocando a muchos cristianos en los altares. Pero ¿sabe qué? Cuando se levanta el cristiano del altar, cuando se levanta, oh gloria al Señor, el cristiano de sus rodillas, y sale allá afuera a la misma rutina, se le olvida lo que le ha prometido al Señor. Y Jeremías le tocó el momento de crisis, se quiso resistir a la presencia de Dios. Le tocó el momento de crisis, hermano, se le juntó todo al pobre hombre. Era un siervo de Dios, sí, con el poder de Dios, sí, con la palabra de Dios, sí, pero recuerde que era un hombre. No era el Mesías, no tenía poder sobrenatural. Era un hombre como usted y como yo, con la diferencia de que estaba más consagrado que usted y que yo, y que había aguantado la prueba más que usted y que yo, y que estaba sufriendo por causa del Señor. Y en el momento de más crisis en su vida dijo: Señor, yo ya no digo nada. Verso 9: y dije: no me acordaré más de él ni hablaré en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de resistirlo y no pude. Lo quise contener, pero no pude. Hay muchos cristianos hoy en día que resisten la presencia de Dios. Hay muchos cristianos hoy en día que resisten el poder de Dios. El Espíritu Santo los quiere bautizar. ¿Y sabe usted cómo lo resiste? ¿Sabe usted cómo le resiste? ¿Sabe usted cómo hoy en día el cristiano resiste la presencia de Dios? Y no porque haya sufrido tanto como el profeta Jeremías, pero hay mucho cristiano, mucho pueblo hoy que resiste el poder de Dios. No resistas el poder de Dios. Cuando el poder de Dios te toca, deja que fluya. Cuando el poder de Dios te convicciona, haz lo que sientes en tu corazón de parte de Dios. Dios te toca y te ministra. Te dice 3 días de ayuno, 5 días de ayuno. No resistas la presencia de Dios. Que si quizás por ese ayuno tu familia se va a convertir al evangelio. Que si quizás por esos días que te metas en oración ferviente, Dios salva a uno de tus familiares y le dé la salvación de su alma. Que si quizás por esos días que a la verdad tal vez los pierdas en sentido figurado, porque los vas a ganar, vas a poder ser de bendición para alguien más. Dice la Escritura: traté de sufrirlo y no pude. Dios hoy está metiendo un fuego de su Santo Espíritu al corazón del creyente. Dios está poniendo un fuego en cada cristiano.
Pero ¿sabe por qué el cristiano no puede recibirlo y lo resiste? Porque el cristiano hoy en día se ha hecho fuerte a la presencia de Dios. El cristiano hoy en día resiste la presencia de Dios. No hagas resistencia al poder de Dios en tu vida. Dios te toca, Dios te toca, Dios te toca a la puerta de tu corazón y te habla a través de la palabra de Dios. Y te habla y te dice: búscame y me encontrarás, búscame y me hallarás, pide y recibiréis, toca y se te abrirá. Pero pocos son los que tocan la puerta del Señor. Pocos son los que buscan el rostro. Pocos son hoy en día los que buscan presencia de Dios. Es tiempo, como dice el libro del profeta Jeremías en el capítulo 6, en el verso 16: paraos en los caminos y buscad, mirad y buscad las sendas antiguas, cual sea el buen camino, y andad por él. Es tiempo de buscar las sendas antiguas. El cristiano tiene que buscar la senda de la vida, que es hacia arriba, para el entendido, para apartarnos del Seol abajo. Y si la vida está arriba al entendido, eso significa que donde habita Dios al norte, ahí hay vida, y vida abundante. Por eso hay que subir hacia arriba. A través de la oración, usted llega a la presencia de Dios. La Biblia dice en la carta a Hebreos que nos acerquemos confiadamente al trono de la justicia del Señor, porque vamos a encontrar un socorro oportuno. Y tenemos misericordia y tenemos acceso para entrar directamente con el Señor por medio del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es Cristo el Mesías Redentor. A través de su sacrificio podemos allegarnos al Padre y podemos tener comunión con Él. Pero hoy en día le hacemos resistencia a Dios. Resistimos la presencia de Dios, hermano. Dios nos mueve a hacer algo y no lo hacemos. Dios nos mueve a hacer algo para Él. Nos mueve a hacer algo para edificarnos nosotros mismos. Y le damos vuelta, hermano. Y le damos vuelta. Dios te quiere usar, Dios te quiere levantar, Dios te quiere capacitar, Dios te quiere llenar, Dios te quiere ungir, Dios te quiere enviar, Dios te quiere bendecir de una manera sobrenatural en tu vida. Pero es necesario venir a las plantas del Maestro. Es necesario dejar de resistir la presencia de Dios en tu vida. En la vida del cristiano hay altas y bajas. Hay momentos de fervor, hay momentos de tibieza, hay momentos de frialdad, dependiendo qué tipo de persona seas. Pero en la mayoría de cristianos hay altas y bajas. Dios quiere que estemos en las altas y no en las bajas. Y no por nuestras fuerzas, sino por las misericordias de Dios. ¿Es posible? Claro que es posible. Hay cosas grandes y poderosas. Hay misterios inimaginables en la presencia de Dios. Hay revelaciones inimaginables que van concorde con la palabra, que van en acorde. Hay experiencias poderosas en la presencia de Dios. Dones espirituales sobrenaturales en su presencia. Sueños y visiones de parte de Dios. Palabra fresca revelada al corazón del hombre cuando la lee, la Biblia. Pero el hombre está carnal. El cristiano está carnal en la tierra. No puede haber revelación. El profeta decía que no había lágrimas en el templo. El profeta decía: acérquense los sacerdotes y lloren delante de Jehová. Y cuando los sacerdotes lloraban,
la gloria de Dios descendía. Cuando los sacerdotes lloraban en la presencia del Señor, Dios se manifestaba con una nube en aquel tabernáculo que erigió Moisés en el desierto, y caía la gloria de Jehová que no podían soportarla. Era algo sobrenatural que descendía. Era la gloria de Jehová, la llamada Shekinah de Dios. Pero hoy en día el cristiano no puede buscar presencia. El cristiano puede hacer otras cosas. El cristiano puede hacer cosas para sí mismo, para los demás, pero para Dios no. Porque de esa manera la carne le hace resistencia para resistir a Dios. Cuando pones algo antes que su presencia. Yo no sé si has experimentado el deseo de llegar a tu casa y postrarte de rodillas. Yo no sé cuántos días, meses o años has sentido ese deseo de cada día llegar y postrarte a la presencia del Señor. Pero hay muchos cristianos que nunca han sentido ese deseo. Y Dios los ha salvado y los ha redimido con su sangre carmesí. Y cuando el cristiano está con ese fuego, el cristiano siente ese deseo. Y si el deseo se ha ido, si el fuego se ha apagado, se ha menguado, el deseo se ha ido y no hay ese sentir en el corazón. Pero hoy Dios quiere que vuelvas. Hoy Dios quiere que te enciendas. Hoy Dios quiere que fluyas en su presencia. Hoy Dios quiere derramar sobre ti ese fuego que quema hasta los huesos, para que hagas cosas diferentes. Yo no sé cuántos creyentes en esta noche le han dicho a la pastora: pastora, voy a ayunar 3 días, présteme las llaves de la iglesia, que me voy a meter en oración. Y no porque esté en una necesidad. Porque muchos cristianos solamente cuando hay necesidad es lo que hacen, buscan de Dios. Gloria al Señor. Hemos tenido el privilegio de servir y con mucho gusto lo hacemos. Pero también nos hemos dado cuenta que el cristiano busca a Dios solamente cuando lo necesita. A mí han venido personas que me han dicho: hermano, métase en ayuno conmigo para que vuelva mi esposa. Y ayunamos y oramos y volvió. Pero cuando volvió, se olvidó de Cristo. Pasó el tiempo y se olvidó lo que hizo el Señor por él. Aleluya. Hay muchos cristianos de esa manera. Muchos cristianos convenencieros, que solamente cuando necesitan de Dios, solamente cuando hay necesidad. Pero cuando todo está bien y pasa el tiempo, se les olvida lo que Cristo hizo en sus vidas. Y cuando tenemos el fuego de Dios ferviente y ardiendo en nosotros, aunque estemos bendecidos o aunque estemos, hermanos, pasando la lucha y la prueba, de igual manera está el deseo, está el fervor, está el fuego metido hasta los huesos, que no lo podemos soportar. Yo no sé qué tipo de cristiano quieres ser tú cuando Cristo venga. No sé qué tipo de creyente quieres que Cristo encuentre en su retorno y arrebatamiento por la iglesia. Pero yo quiero ser un cristiano de fervor. No sé qué tipo de cristiano quieres ser. ¿Quieres ser uno de los que te diga el Señor: ¿no has podido velar ni una hora conmigo? Aleluya. ¿O quieres ser de los que diga el Señor: siervo fiel, me fuiste fiel en poco? Entra al gozo de tu Señor. Dice la Escritura: porque oí la murmuración de muchos temores de todas partes. Denunciémosle.
Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizá se engañará. Decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Los demás profetas, porque él no tenía, hermano, no crea que eran sus best friends, no eran sus mejores amigos, la gente impía. Sus amigos eran siervos de Dios, pero siervos de Dios que estaban adulterando la palabra, que estaban transgiversando, que se habían pervertido, que se habían confundido y que se habían ido tras el ego del hombre, dándole al pueblo y a los reyes lo que querían escuchar. Y dice el profeta Jeremías, oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, si tropezaría, si caería, quizás se engañará. Decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Porque lo que decía Jeremías se cumplía. Lo que decía el profeta Jeremías se cumplía de parte de Jehová. No era como los profetas que andan hoy en día con esa fiebre, que andan hablando cuánta cosa y ni se cumple nada, porque Dios no ha hablado. Gloria al Señor. Hoy tanto profeta que anda profetizando tantas cosas por el mundo entero, y de eso un 90% no se cumple y lo otro es coincidencia. Aleluya. Porque cuando el profeta de Jehová habla, la palabra de Dios se cumple. Cuando profeta de Dios habla, Dios respalda su palabra. Aleluya. Y estos hombres, amigos de Jeremías, decían, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero ¿sabe qué? Aunque Jeremías cayó en crisis, aunque Jeremías se deprimió, porque era siervo y también pasó depresión, aunque Jeremías tuvo tiempo de angustia, aunque Jeremías se sintió solo y no había amigos a su lado para levantarlo y decirle estoy contigo, aunque Jeremías estaba en el pozo y en el calabozo de más adentro, aunque el profeta estaba con hambre y sed allá en el pozo, desesperado y angustiado porque iba a morir de una manera trágica de hambre y de sed, aunque el profeta, hermano, sentía que ya no podía llevar el ministerio que Dios le había dado, la Biblia dice en Jeremías capítulo 20 versículo 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, como poderoso gigante. Aunque te sientas solo, aunque sientas debilidad, aunque estés enfermo, aunque ya no puedas, aunque te sientas caído, la Biblia dice que Jehová estará contigo como poderoso gigante, y a su nombre Dios ha prometido estar contigo. En los momentos más difíciles, en los momentos de más dolor, cuando más estás afligido, cuando más estás sufriendo, cuando más estás padeciendo, Dios dice, yo no miro como mira el hombre, yo miro con ojos de misericordia, yo miro con ojos de bondad, yo miro con ojos de Dios, dice el Señor. Aleluya. El hombre lo que hace cuando ve al hombre caído, le da un puntapié, le pega una patada y lo sube más adentro. Pero Dios no es así. Cuando te mira necesitado, te da la mano y te la extiende para levantarte del lodo cenagoso, limpiarte y santificarte para su gloria. Dijo el profeta, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Gloria a Dios. Ahora la confusión y el juicio no es contra los hombres que nos persigan o nos tengan de enemigos. Ahora ese juicio viene contra el infierno. Ahora esa palabra
viene contra el infierno. Ahora esa palabra se cumplirá sobre el infierno y el infierno sufrirá los tormentos. Y cuando hablo de infierno me refiero a los seres infernales, a los seres espirituales, a los ángeles caídos. Me refiero a los demonios que habitan en los aires. Tendrán paga, tendrán recompensa de su maldad. El juicio de Jehová por los siglos de los siglos. La Biblia dice que Satanás será prendido por un ángel con una gran cadena. Y entonces, hermano, será atado por 1000 años. Y después saldrá un poco de tiempo. Saldrá, mi hermano, para hacerle guerra a los santos. Y los santos venceremos, lo derribaremos. Y Jehová de los ejércitos lo enviará por siglos eternos a padecer el juicio de Jehová en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, la muerte segunda. Mi alma alaba al Cordero. Dios pelea por nosotros, pero también hay un fuego que está ardiendo en nuestro corazón. No sé con cuántas almas en las manos piensas presentarte delante del Mesías. Tu trabajo es valorado. Tu trabajo es preciado. Tu trabajo Dios lo mira. Todo lo que hagas para el Señor tendrá recompensa. Pero dentro del trabajo del Señor y todo lo que podamos hacer para Él, hay algo que es primicia, y son las almas que tú te ganes para Él. No sé con cuántas almas te quieres presentar delante del Señor. Decirle: mire, Señor, aquí están las almas que gané para tu reino. Aquí están las almas que les hablé. No tuve temor. Cuando vino el temor, dije: no, Señor, tengo que hablar. Cuando pude ganármelos, pero también pude perderlos de amistades, y no importando que los perdiera, les hablé la verdad. Y como Jeremías hablé la palabra y se las di. Y se salvaron, Señor. Aquí están. Señor, aunque pude haber perdido a mis familiares al decirles eso, aunque pude perderlos por decirle el evangelio y me trataran de loco cristiano, aleluya, religioso, hermano, no importa, Señor, les hablé y me los gané para tu reino. Mira, Señor, los ayunos, los desvelos, las madrugadas en oración no fueron en balde, Señor. Aquí está mi familia que me gané para tu reino. Todo eso tendrá recompensa, pero hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Si usted quiere ganar en la tierra dinero, si alguien se obsesiona con el dinero en la tierra, tiene que trabajar 3 turnos, tiene que meter 40, 50, 60 horas de overtime, tiene que esforzarse al máximo, dejar una vida social, una vida espiritual, una vida religiosa, una vida familiar, y enfocarse a su trabajo para lograr sus metas. Lo deja todo por ese propósito que tiene de hacer algo, una casa, un carro, último modelo, algo que tenga como meta en la tierra. Pero cuando el cristiano quiere ganar a las almas, también hay que pagar un precio. Y ese precio te va a costar tiempo, te va a costar dinero, te va a costar, mi hermano, diversión, te va a costar relajación, te va a costar descanso. Vas a dejar ir muchas cosas por ese tiempo preciado. Pero cada vez que ganes un alma para el reino de Cristo, va a haber fiesta en el reino celestial y el Padre será agradado. Cada vez, mujer,
que apoyes a tu esposo para que él gane almas, para que él ore, para que él interceda. Cada vez, mujeres, que le das tiempo para que él se meta en ayuno y oración, tendrás tu recompensa. Cada vez que tal vez perdiste tiempo para que él se metiera al poder de Dios a buscar presencia, tendrás su recompensa, mujer. Cada vez, hombre de Dios, que dices yo cuido a los niños, que dices yo te doy tiempo, métete en clamor, métete en oración, vete a orar al cuarto, tendrá recompensa, porque estás siendo participante de una vida que va a bendecir otra vida para alcanzarla al reino de los cielos. Aleluya. Bendito y alabado sea el Cordero. Jeremías ardió en el fuego que no pudo parar, que no pudo resistir más. Y su propósito era que el pueblo escuchara la palabra. Lamentablemente, en el tiempo de Jeremías, la palabra la escucharon 70 años después que habían sido cautivados. Lamentablemente, esa palabra, después de muchos años de haber sufrido la consecuencia de lo que sembró Israel, pero un hombre se levantó. Pero un hombre anciano de 80 y algo años se levanta en Babilonia, se levanta clamando, se levanta orando. Habían pasado ya 80 años de cautiverio. Antes todavía se había dicho la palabra del profeta. Cuando se cumple y de ahí pasan, hermano, gloria al Señor, 70 años de cautiverio, 70 años de cautiverio. Después de 70 años de cautiverio, se levanta un hombre buscando esa palabra. Señor, tú hablaste por un hombre de ti. Hubo un siervo tuyo que habló palabra tuya y yo lo creo. Y se levanta un hombre de 80 y algo de años llamado Daniel el profeta, y se levanta diciendo: Señor, tú dijiste que cuando pasaran los 70 años de cautiverio traías de nuevo a tu pueblo a su propia tierra y sería libertado, porque la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Pasaron 70 años después de que se cumplió todo aquello y Dios respaldó al profeta. Cuando tú entiendes y cuando tú haces lo que Dios te ha llamado, Dios te va a respaldar. Dios va a estar contigo como poderoso gigante en batalla. Dios va a estar contigo como poderoso gigante en batalla. Dios va a estar contigo como poderoso gigante en batalla. Pero hay un precio que debes pagar, y es llevar el evangelio de Cristo a las almas perdidas. Aleluya. Llevar las buenas nuevas de salvación a los necesitados. Bendito el Cordero. No sé cuántos están conviccionados por esta palabra, pero yo salgo conviccionado y con eso basta. Aleluya. Con eso basta, en sentido de que Dios ocupa uno. Así que si usted se une, ya somos dos. Y si alguien más se une, ya somos tres. Porque sé que la palabra no vuelve atrás vacía. Y hoy, hermano, no quiere Dios que solamente tres, sino que toda esta congregación, en un mismo sentir, con un mismo deseo, podamos alcanzar almas para el reino de Dios. Podamos alcanzar almas para el reino de Dios. Podamos alcanzar almas para el reino de Dios. Aleluya. Su pase al cielo es el sacrificio de Cristo, pero su pase al tribunal, hermano, ante el tribunal de Cristo son las almas.
Y yo no sé si quieres cenar en las bodas del Cordero o no. Pero para entrar tienes que mostrar el ticket de las almas que te ganaste. O en qué tú fuiste parte para que almas se salvaran en el reino de Dios. Así que todo lo que hagas, hazlo en verdad. Y dice el apóstol, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Aunque en algunas cosas sea para el hombre, hagámoslo para como el Señor. Aleluya. Para que del Señor venga la recompensa y la bendición. Dice la Escritura: mas Jehová estaba conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ve los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantar a Jehová, loar a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Y en esa parte concluimos en esta predicación. Dios, hermano, te mira de cerca. Dios te ha predestinado. Dios tiene un propósito específico. Hay dones espirituales que no has vivido, que no has experimentado, pero que son para ti. Hay una revelación en la Escritura. Hay un entendimiento, una ciencia de Dios que está reservada para ti. Pero tú tienes que tomarla. No te la puede meter Dios como robot. Aleluya. Hay una de dones y de poder de Dios que tiene reservado para tu vida, de fluidez en el Espíritu Santo y el fuego que Dios tiene para ti. Pero se ocupa doblar rodilla y buscar presencia. De lo contrario, nunca lo vas a experimentar. Hay una revelación, una interpretación correcta y una ciencia de Dios y una sabiduría terrible, tremenda y poderosa en esta Biblia. Pero para eso Dios puso maestros, para poder enseñar y para que el pueblo aprenda la palabra de Dios. Porque si el pueblo no es discípulo, nunca podrá aprender y nunca será maestro para enseñar, y se quedará en el mismo nivel. Dios tiene un ministerio específico para cada uno de ustedes. Y solamente cuando esté dispuesto a pagar el precio, cuando esté dispuesto a ser disciplinado, disciplinada, cuando esté dispuesto a caminar derecho con el Señor, Dios te enseñará, te mostrará, te dará, repartirá sobre ti bendición que abundará y sobrará, bendición que rebosará de una manera especial. Hoy Dios tiene ministerios lindos para el pueblo. Dios tiene dones lindos para el pueblo. Dios tiene, hermano, un sinnúmero de bendiciones para el pueblo de Dios en este tiempo, en la hora final antes de la venida de Cristo. La pregunta es, y con esto le pido a los músicos que pasen para acá al altar. La pregunta es, ¿voy a tomar de ello? ¿Voy a tomar las bendiciones? ¿Voy a tomar la sabiduría, la revelación? ¿Voy a tomar el entendimiento? ¿O voy a decir, para mañana tal vez?